Me llamo Manuel Valdivia y me dedico a contar historias. He hecho muchas series, algunas de ellas muy populares, como Médico de Familia, Compañeros, Policías en el Corazón de la Calle. Bueno, ha llegado el momento de hacer otra cosa, que es escribir mi primera novela, que es Querer o no querer. Es una historia real que va sobre todo de los desastres de la Guerra Civil Española, y también de los desastres de la salud mental. El 12 de enero de 1937 fusilaron a mi abuelo Antonio. Entonces mi madre tenía 4 años. Le volaron la cara, porque eso lo declaró el que lo mató. Y entonces lo pusieron de espalda. Y él se volvió y dijo, ¡viva Cristo Rey! A este rey le volaron la cara. Y eso a mí me quedó como una película aquí. No supe sacármelo porque era muy pequeña. Y al hacerme una mujer me salió en la enfermedad. Y desde el mismo día que lo detuvieron, estuvo varios meses preso antes de ser fusilado, mi madre, con 4 años, empezó a dormir cada noche con su madre. Y una vez fusilado, una noche y otra, en la cama, su madre, mi abuela Amparo, le contaba el cuento de terror de cómo habían fusilado a su papá. Y sabemos muy bien los detalles, sabemos muy bien cómo ocurrió todo, porque quien fusiló a mi abuelo Antonio era un empleado suyo. Y cuando acabó la guerra, lo detuvieron, lo llevaron en presencia de mi abuela Amparo, y le dijeron, haga con él lo que quiera. Y le contó con todo detalle, con detalles estremecedores, cómo había ocurrido todo. A este hombre, después, esa misma noche, un grupo de falangistas, que les llamaban los limpios, lo soltaron en lo que se llamaba la saca de presos, a él y a otros más, y los asesinaron a pocos metros de donde estaban presos. Eh, con 9 años, mi madre, ya acabada la guerra civil y todo eso, mi madre fue obligada a asistir al fusilamiento público del anterior alcalde socialista de Martos, que era el pueblo donde vivían, y de un militar también de la República, porque eran los supuestos responsables del fusilamiento Entonces, todo esto, ese cuento de terror de una noche y otra, cómo le volaron la cara a su papá, cómo ella misma vio el fusilamiento y tuvo que desfilar por delante de los que habían supuestamente ordenado aquel fusilamiento, pues se le quedó muy dentro metido a mi madre. Cuando tuvo la primera regla, con 12 años, empezaron los primeros síntomas de una neurosis muy grave que poco a poco fue cada vez agigantándose. Muchos años después, un psiquiatra determinó que precisamente esos traumas de la infancia eran los que habían originado la neurosis de mi madre. Bueno, hay que decir que es una historia real, es la historia de mi familia. Y yo tenía el run run de hace mucho tiempo de que de alguna manera, tampoco sé explicar muy bien por qué, tenía que contar esa historia. Fue un cierto acto de valentía, tenía muchas dudas porque es una historia muy complicada, muy dura, pero dije, bueno, voy a intentarlo. En ese voy a intentarlo tuve la duda hasta el minuto 1, porque todo partía de que mi madre estuviese de acuerdo en conversar conmigo para reconstruir muchas cosas del pasado. Y el mismo día que fui a hablar con ella, estaba delante del portero automático con el dedo y no sabía si apretar o no, porque si apretaba era como cruzar una línea y decir, bueno, pues venga, si hay que ir, se va. Lo dudé mucho, pero apreté el botón del portero automático. El tema subyacente, aparte de la historia familiar y todo eso que hay en la novela, el tema son las encrucijadas. Entonces quería que el título también representase, de alguna manera, una gran encrucijada, un gran dilema. Y querer o no querer me parecía que definía muy bien, porque
Desde luego los personajes principales, mis padres, tuvieron ese dilema y lo hemos tenido también los hijos. El título se me ocurrió estando dormido. De repente, en mitad de la noche me desperté y dije, ¿querer o no querer? Me levanté, miré rápidamente en Google a ver si el título estaba pillado en alguna novela, en alguna película, estaba libre. Solamente vi algo que tenía el título de Querer o no querer, que era una canción antigua, un bolero de un cantante cubano que se llama Vicentico Valdés. Ya no sé lo que voy a hacer, si querer o si no querer, ya no sé lo que voy a hacer, si afrontar o si cobarde huir. Y tengo que decir que estuve a puntito de huir. Una vez que le conté a mi madre qué es lo que pretendía, pues la verdad es que no puso ningún pero y fue fundamental. Durante varios meses, unos cuantos meses, nos veíamos 1 o 2 veces por semana y gracias a la memoria increíble que tiene, mejor que la mía, y gracias también a la manera de contar. Yo creo que mi madre, creo no, estoy seguro, mi madre tiene alma de artista. Había veces que daba miedo, porque de repente estaba hablando yo enfrente de ella, con la cámara como tú estás ahí con la cámara al lado, y de repente dejaba de mirarme y miraba como por detrás de mí, un poco más allá, y se dirigía como si estuviese hablando con su marido, con mi padre, y le regañaba. ¿Pero qué te has creído, Juan Ramón? ¿Que yo no te quiero? Yo empezaba o sea, se olvidaba de mí y empezaba a recrear una situación que había pasado a lo mejor hace años, pero la estaba viviendo. Claro que he dudado mucho si escribir o no escribir esta novela por si se reabrían heridas en la familia. Lo dudé mucho, sobre todo antes de dar el paso de ir a hablar con mi madre y planteárselo si quería colaborar. Tanto porque a ella le pudiera afectar, volver a contar ciertas cosas, como por mí mismo. Y me daba cuenta, sobre todo los días en los que habíamos hablado de cosas que yo no sabía, que descubría, de lo buena que era la historia, de que la historia era tan potente que es que merecía la pena el riesgo de abrir esas heridas. El proceso de documentación del libro fue un trabajazo. O sea, aquí no, aquí constatar cada dato. O sea, me he dejado las pestañas, por supuesto, en hemerotecas, en webs de todo tipo, para investigar qué pasó esa noche del 12 de enero de 1937. En cualquier caso, lo más importante de todo, lo más importante han sido las conversaciones que tuve tanto con mi madre como con mis hermanos, como con mis primas de Jaén, como con mis tíos y tal. Y ahí sí que tenía no una técnica, sino, digamos, una actitud que aprendí de los libros de Svetlana Alexievich, la premio Nobel que escribió obras maravillosas como Voces de Chernóbil, y que es algo tan sencillo como la escucha atenta. Y algo que es para mí muy importante, que también lo aprendí de ella, que es la verdad está en los detalles. Porque a veces, sobre todo cuando estás ahí recuperando la memoria histórica con grandes acontecimientos, dices, bueno, sí, ocurrió esto, la guerra, tal, pero ¿sabes cuándo algo te lo están contando desde la verdad? Cuando te cuentan ahí con un detalle cosas que solamente has podido vivir tú. Por ejemplo, el tipo que fusiló a mi abuelo contó cómo en el último momento mi abuelo Antonio se giró y gritó ¡Viva Cristo! Y se le quedó ahí y nunca llegó a pronunciar la I porque le volaron la cara en ese momento. Ese detalle, dices, hostia, eso no es de inventárselo. Saber qué pasó de verdad es bueno. Reconstruir lo que ocurrió, el epicentro del horror, aquella tragedia antigua, es bueno para conocernos mejor, para saber de dónde venimos, qué es lo que nos pasó. Y entonces, aunque
todo eso nos explica cómo somos, aunque no nos justifique, porque a partir de un cierto momento, aunque nosotros venimos de aquello, de aquella infelicidad, de aquella carencia de afecto que vivimos por culpa de lo que estábamos viviendo en casa, porque en casa, de puertas afuera, parecíamos una familia normal, de puertas adentro vivíamos un infierno. Tú no sabes lo que es. Los faros del camión iluminaban el escenario. Los fusilaban en pequeños grupos, al borde de 3 hondas zanjas excavadas junto a la tapia del camposanto. En la gélida noche de enero, el vaho de sus alientos se entrecortaba en bocanadas más rápidas según se acercaba el trance de la ejecución. Al recibir el disparo, caían en el hoyo encima de otros cadáveres descerrajados. Si alguno se removía o aún exhalaba vapor de su boca, los remataban con un tiro de gracia. Llegó el turno de Antonio. Rogaba en voz baja según lo conducían. Virgen de la Villa, cuida de mis hijas. Lo emplazaron como a los demás, de espaldas al piquete. Tiritaba de frío y de miedo. En el último momento se volvió hacia ellos. Era su empleado quien lo encañonaba. Quizá no lo reconoció, deslumbrado por los haces de luz. El otro sí distinguió su rostro, aún bello a pesar de los estragos. Antonio gritó antes de que fuera demasiado tarde. ¡Viva Cristo Rey! No le dio tiempo a pronunciar la I. El disparo le voló la cara. Cayó muy despacio por lo alto que era, con una lentitud de miel apelmazada. Ya había muerto antes de que golpearse la espalda contra el cura que unos minutos antes lo bendijo. Así se lo contó Ampano, el mismo hombre que lo había fusilado. Así se lo contó ella a su hija pequeña, Conchita, de apenas 5 años. Una noche y otra y otra y otra. El cuento de miedo de cómo mataron a su papá. Luego, esa niña fue mi madre y así le contó a mí.